Yo soy Sergio Fernández de Layos y soy aquí profesor ayudante en el Departamento de Química Física Aplicada y realizo mi tesis pues, con la doctora Eva Mazario Masip y el doctor Jorge Sánchez Marcos. El título de mi charla de hoy va a ser la impresión 3D por deposición fundida como herramienta para el tratamiento de aguas residuales, que bueno, es en lo que basamos en parte mi tesis. ¿Cuál es el problema que queremos solucionar? Tenemos que tener un problema. El problema es que consumimos muchos antibióticos actualmente en la sociedad y los excretamos, no somos capaces de metabolizarlos al 100%. ¿Qué ocurre? Las depuradoras de agua tampoco son capaces de retirar estos antibióticos, entonces los antibióticos van hacia el medio. ¿Y en el medio qué hay? Pues bacterias. Las bacterias, al estar en contacto con estos antibióticos, mutan y evolucionan y generan una resistencia a ellos. Entonces, eventualmente, estas superbacterias, podríamos decir, podrían acabar matándonos. Entonces, es necesario desarrollar un método que nos permita eliminar los antibióticos en la depuradora de aguas antes de que lleguen al medio. Algunos de los procesos más estudiados son los procesos de oxidación avanzada, los cuales se basan en la generación in situ de radicales a partir de especies oxidantes para degradar los contaminantes orgánicos. Estos radicales atacan a los antibióticos y generan moléculas más simples, más pequeñas e incluso podemos llegar a generar CO2 y agua, la limpieza total del antibiótico. Entonces, los oxidantes más utilizados son el peróxido de hidrógeno, que genera el radical hidroxilo, y el persulfato, que genera el radical sulfato. Para generar estos radicales necesitamos la activación de estos oxidantes y los métodos más utilizados son a través de calor, de luz ultravioleta, de ultrasonidos o de catalizadores. En cuanto a los catalizadores, podemos hablar de tanto catalizadores homogéneos, que suelen estar basados en cationes de metales, como puede ser el hierro 2. Esto hay un proceso muy famoso, que es el proceso Fenton, que se basa en el uso del hierro 2 y el peróxido de hidrógeno para generar radicales hidroxilo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que necesitamos un pH muy ácido para trabajar, porque tenemos que tener los cationes disueltos. Y esto conlleva que luego el catalizador no lo podemos recuperar, que hay que precipitarlo luego, hay que basificar para retirar el hierro. Tiene una serie de problemas. Entonces, pues bueno, nos interesa buscar catalizadores heterogéneos que puedan ser retirados después del uso, que sean estables, eficientes, buscar unas condiciones de trabajo más eco-friendly, más un pH 5, un pH 6, temperaturas bajas. También surge aquí la necesidad de los soportes. Los soportes no son más que el anclaje de los catalizadores. Cuando tratamos grandes flujos, los catalizadores se pueden lixiviar, pueden perder su estabilidad y entonces convendría soportarlos también sobre distintos materiales. Finalmente, también hablo de electrogeneración para la reducción de costes. ¿Qué pasa? Estos oxidantes los podemos generar a partir de electroquímica. Con una reacción catódica podremos generar a partir de oxígeno el peróxido de hidrógeno vía 2 electrones, mientras que en una reacción anódica podemos generar persulfato a partir de sulfato. Pero bueno, ¿dónde está la impresión 3D en todo esto? Pues queremos incluir la impresión 3D en este tipo de procesos de oxidación avanzada. Aquí tenemos la impresora, una de las impresoras 3D que tenemos, y pues bueno, es por deposición fundida. En este tipo de impresión se utiliza un material termoplástico que se lleva a una temperatura muy elevada, se funde y pues tú haces con él la forma que quieres, un diseño previo que has hecho en el ordenador. El proceso que estamos hablando en todo caso, estamos diciendo que hay un antibiótico con un oxidante, con un catalizador y rompemos el antibiótico. ¿Dónde entra la impresión 3D? Pues en el catalizador. El catalizador lo podemos imprimir. Utilizamos como base el termoplástico que utilizamos es ácido poliláctico, que tiene muy buenas propiedades de resistencia mecánica, de biodegradabilidad, etcétera, y lo mezclamos pues, con distintos materiales catalíticos que activen los oxidantes. En concreto utilizamos sobre todo catalizadores basados en metales, en hierro cero, en cobre cero, en óxidos de hierro. Pero además, estos materiales los llamaré durante la presentación monolitos. Cuando hable de monolitos me refiero al catalizador. Y en el oxidante también puede entrar en juego la impresión 3D. ¿Cómo? Podemos imprimir en 3D electrodos. En este caso, en lugar de materiales basados en metales, introducimos materiales basados en carbono, que vemos que tienen buena eficiencia para la reducción de oxígeno vía 2 electrones y para la oxidación de sulfato. En primer lugar, hablaré de los monolitos. Como materiales podemos utilizar filamentos comerciales que ya vienen así preparados de hierro cero o de cobre cero en distintas proporciones en el material. Pero también tenemos una impresora en polvo que nos permite incluir PLA, nuestro molido, con partículas que hemos sintetizado en el laboratorio. Esas nanopartículas han sido sintetizadas en sistemas en flujo. Esta celda también está impresa en 3D y pues, nos permite obtener elevadas cantidades y bueno, imprimimos. Y aquí arriba incluyo un poco los parámetros de impresión, que son los más estándar para un ácido poliláctico, para el PLA. Puede variar un poco según lo que añades. Si tú aumentas este porcentaje, pues igual tienes que poner más temperatura, pero bueno, eso es lo estándar. Una vez tenemos los monolitos, los testamos en la degradación de contaminantes en flujo. Esto es importante, que sean para tratar flujos de agua.
y optimizamos distintas variables, como pueden ser la temperatura, la velocidad de flujo, el pH o la concentración de oxidante. Una vez optimizadas estas variables, pasamos a ensayos a ver otro tipo de propiedades, como pueden ser la estabilidad a tiempos largos del catalizador, que va ligado un poco con la lixiviación de los metales que pueda presentar este catalizador, es decir, cómo se van disolviendo esos metales. Eso también se puede ligar al mecanismo de la reacción. Si tú lixivias mucho metal, puede ser que lo que estés viendo no sea un proceso heterogéneo, sino que simplemente el metal que estás disolviendo te da un mecanismo de degradación heterogéneo. También vemos el pathway de degradación, detectando los intermedios a través de HPLC masas, y finalmente realizamos ensayos en aguas reales de depuradoras, porque todo esto se hace en aguas milicu, en agua sintética, y pues cuando tú tienes una matriz real las cosas cambian un poco por la presencia de distintas especies que no hay en un agua milicu. Por otro lado, hablamos de la electrogeneración de distintas especies. De momento solo hemos hecho electrogeneración de peróxido, en algún momento podremos hacer electrogeneración de persulfato, planeamos. Y bueno, la preparación de estas muestras es simplemente materiales carbonosos, como pueden ser el polipirrol, se calcinan en atmósfera inerte a elevadas temperaturas, se prueba su electroquímica en un electrodo de disco anillo rotatorio. Aquí en este punto también incluimos un material comercial, el Carbon Black, que lo compramos directamente y lo probamos. Y bueno, pues imprimimos nuestro catalizador, nuestro electrodo con un 30% de carbón, un 70% de PLA. Consideramos que es un método que puede ser bueno porque es muy rápido, tú imprimes esto muy rápido. La conformación de electrodos normal conlleva un prensado, conlleva una serie de cosas que aquí no hay. También el soporte que utilizamos para el catalizador está impreso en 3D, claro. Y luego, pues bueno, con estos electrodos miramos distintos parámetros, densidad de corriente, la producción en flujo, la producción en batch, etcétera. El global de mi tesis sería intentar acoplar los dos sistemas, producir el oxidante en un vasito, que lo metemos con una bomba peristáltica en nuestro reactor donde está el monolito, que activa ese oxidante, genera radicales y degradamos los antibióticos que entran por otro lado. Ok, bueno, un poco de resultados. En primer lugar, muestro un poco de la magnetita, una caracterización sencilla con un TEM, bueno, un tamaño de partícula pequeño, de en torno a 25 nanómetros, y un rayos X que nos muestra una única fase. Y entonces primero realizamos este ensayo en el que queríamos ver las propiedades catalíticas de la magnetita, simplemente en un sistema en batch. Esto no hemos impreso, no hemos hecho nada. Y pues bueno, vimos que efectivamente tiene buenas propiedades catalíticas, pero bueno, es un sistema bastante agresivo, un pH 3,5, 60 grados, 100 ppm de ofloxacino, que en ningún agua residual te encuentras eso. Pero bueno, como primera aproximación nos sirvió. Lo que vemos aquí son 4 ensayos de degradación, donde la eficiencia, pues bueno, va disminuyendo, pero se mantiene. Estas gráficas aparecerán más adelante y es importante entenderlas siendo C partido de C0. C es la concentración del contaminante a un determinado tiempo de reacción y C0 será la concentración del contaminante inicial. Por tanto, cuanto más abajo estén estas gráficas, pues más nos degrada nuestro sistema. Una vez vistos las propiedades catalíticas, pasamos a imprimir en proporciones 15-85. 85 de PLA, 15 de magnetita. Este es el tipo de sistemas que imprimimos, monolíticos. Y bueno, pues realizamos una caracterización por SEM, en la cual obtenemos una distribución homogénea de las partículas de magnetita a lo largo de la superficie, y también realizamos un DSC en el cual vimos que las propiedades térmicas del polímero no varían mucho al incluir el material magnético. Y bueno, aquí realizamos ya el ensayo de degradación en flujo. En este caso, ya vamos a unas condiciones más afables, 40 grados, pH 5, bueno, vamos mejorando. Un ppm de ofloxacino y ya en flujo. Y un ppm de ofloxacino ya estamos en unas concentraciones mucho más viables en un agua real contaminada. Bueno, pues vemos una degradación en las primeras 6 horas de en torno al 80%, que disminuye hasta el 60% hasta los 5 días. También mostramos la disolución de hierro, los cationes de hierro presentes en disolución, medidos por ICP, y vemos que es un valor muy bajo, de 0,05 ppm. Esto nos indica que el mecanismo de reacción será principalmente heterogéneo. No habrá prácticamente contribución homogénea en este sistema. Aquí muestro otro en el cual utilizamos el filamento comercial de cobre que he mencionado anteriormente, imprimimos el monolito y lo que nos dimos cuenta en este caso es que era necesaria una activación química previa. Lo que hacíamos era en medio básico, NaOH1 molar a 47 grados, disolvíamos parte del PLA. Eso lo que servía era para mostrar más al exterior las micropartículas de cobre. En el caso de los monolitos anteriores no lo vimos necesario, salían igual, pero en este sí era muy importante. Bueno, pues una vez optimizados los parámetros, hicieron diversos ensayos, se determinó que a 15 minutos de tiempo de activación era lo óptimo y pues bueno, igualmente un pH 5, 25 grados en este caso, bajamos la temperatura y bueno, el ensayo de degradación a 7 días mostró una degradación de en torno al 90% que se mantuvo, pero ¿cuál es el problema? Que lixiviamos mucho cobre. Tenemos una disolución de cobre muy alta, de 23 ppm.
Esto está de acuerdo con la literatura, siempre que se degrada con cobre cero valente, se ha mostrado al pH que sea, pH 5, pH 7, si te vas a muy básico no, pero bueno, se muestran lixiviaciones muy grandes. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor estamos diciendo que es heterogéneo el sistema, pero estamos disolviendo mucho cobre y nos va al homogéneo. Pues lo que hacemos para ver si eso es así o no, hacemos ensayos con homogéneo. Metemos 23 ppm de cobre y comparamos con nuestro catalizador, que es este, mientras que estos serían los homogéneos de cobre más o de cobre 2 más. Como vemos, nuestro catalizador es el mejor, lo que indica que nuestro mecanismo de reacción será mixto. Tendremos una componente homogénea y una componente heterogénea. El monolito, después de utilizarse durante 7 días, fue caracterizado. Vimos que se formaban huecos, aquí hay muchos huecos de micropartículas de cobre como se van yendo, lo que nos explica también la lixiviación, los 23 ppm, y también observamos la formación de un óxido de cobre superficial. Realizamos el pathway de degradación, en el cual el principal mecanismo es a través de la ruptura del anillo pipericino. Y bueno, también realizamos una degradación en efluentes de aguas reales. Las aguas reales están aquí caracterizadas, vemos que tienen toques carbono orgánico que hay en el agua, carbono inorgánico, una mayor conductividad, sólidos, cloruros, que son muy scavengers de la reacción, y todo eso hace que nuestra degradación vaya un poco peor. Ya no estamos en un 90%, sino que estamos en un 60%. Pero bueno, son condiciones, ya digo, agresivas, que podemos considerar buenas, y además es una degradación muy estable a lo largo del tiempo, lo cual también es importante. Y ya así rápidamente hablar un poco del carbon black como electrogenerador de peróxido en nuestros electrodos impresos. Primero caracterizamos el carbon black, que es el material comercial que hemos dicho, simplemente una psicovoltametría, vemos dónde va el oxígeno y bueno, con el disco anillo obtenemos el número de electrones de en torno a 2 y el porcentaje de peróxido producido de en torno al 90%. Imprimimos los electrodos de este estilo y bueno, hemos visto que sí, que podemos producir peróxido con los electrodos impresos. Obtenemos en las condiciones que consideramos más óptimas de un miliamperio centímetro cuadrado después de una activación electroquímica que hay que hacerle, conseguimos obtener disoluciones de 0,6 milimolar de peróxido. Pero claro, a lo mejor queremos guardar ese peróxido y utilizarlo en una degradación posteriormente. Podemos hacerlo todo seguido o a lo mejor queremos guardarlo. Pues eso también lo hemos estudiado, hemos visto cómo disminuye la concentración de peróxido a lo largo del tiempo de almacenaje y, como es lógico, a 5 grados aguanta más que a 25 y también vemos que a 5 grados se consigue como un plató en la degradación en torno al 80%, parece que se puede almacenar para un ensayo de degradación posterior, vamos. Así como conclusiones rápidas, simplemente lo que hemos hecho, que hemos preparado tanto monolitos para la degradación de antibióticos, la activación de oxidantes para generar radicales, y bueno, cada monolito tiene sus casuísticas eh, propias. Y luego también pues, que hemos conseguido electrogenerar peróxido mediante cátodos impresos y hemos visto que es eficiente y podemos, pues eso, generar peróxido que puede ser utilizado posteriormente en la degradación de antibióticos. Sin más, muchas gracias y bueno, el trabajo está financiado por este proyecto del Ministerio. Sí, el PLA es de la naturaleza, es un polímero que se puede obtener naturalmente. Ah, exactamente no lo sabía, pero sí sabe. Mm. Sí, al final la impresión 3D, yo creo que lo que más se utiliza es el PLA. Luego hay también PEG, polietilenglicol, alguna cosa así, pero lo que más es PLA. Claro, nosotros lo compramos, lo molturamos cuando hay que hacer mezclas de polvo, lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí. Mm, mm, claro.
Sí, bueno, se puede probar muchas estructuras con distintas. Es lo que tratamos de hacer al final cuando estamos aquí. Espera, a ver si tengo esto. Aquí hacemos un enrejado para tener mayor superficie de. El monolito no es hueco por dentro, sino que tiene un enrejado para aumentar la superficie. Lo que pasa es que el PLA es un poco hidrófobo, entonces si tú le pones huecos muy grandes, puede ser que el flujo que tú le metas, que además no metemos un flujo muy grande, porque son ensayos de laboratorio a baja escala, si tú le pones un flujo tan pequeño y haces los agujeros muy pequeños, igual no te pasa el flujo. Agujeros más grandes, sí, pero bueno, tendríamos que escalar todo. Al final sí, se puede probar para hacerlo. Pero bueno, al final lo que tratamos de hacer más que nada es el estudio del catalizador, de cómo se comporta y luego ya una escalabilidad posterior de tratar eso, más flujos de agua, con mayores catalizadores, se podría estudiar, pero no es principalmente nuestro objetivo. Muchas gracias. Dime. Claro, hay de todo. Depende del antibiótico que tú utilices, pues puede ser más nocivo o menos. Eh, es una cosa que hay que estudiar. O sea, lo que se trata de conseguir siempre es lo que he dicho, que vaya CO2 y agua, que tú oxides totalmente el antibiótico y consigas CO2 y agua y eso va a funcionar. Pero bueno, la realidad no es así, detectamos intermedios que entonces están presentes y pueden ser tóxicos, claro que pueden ser tóxicos. Y bueno, una de las perspectivas, ya no sé si lo haremos, pero bueno, una de las posibilidades que se habló fue de realizar algún ensayo en vivo con yo qué sé, no sé del campo, pero bueno, habría que estudiarlo de bacterias o algo para ver cómo soportarían esos intermedios. Dígame. O sea, nosotros todo lo que hacemos, menos los ensayos que he dicho específicamente, que son en agua depuradora, son en agua sintética, en agua milicú de aquí. Lo que nosotros añadimos ahí es un antibiótico que nosotros compramos, disolvemos y lo estudiamos. Cuando nosotros hacemos ensayos en agua de degradación, esto en efluente terciario o efluente secundario, esto es el agua de la depuradora de la UAM. Vamos allí con unos bidones, cogemos del efluente secundario. El efluente secundario tiene menos tratamientos que el terciario, por eso el terciario está más limpia y el terciario va mejor porque tiene menos cosas. Pero ahí es cuando. No sé si respondo a tu pregunta. Vale. Claro, que se acople a una depuradora en un efluente terciario. Podría ser después de un efluente terciario un tratamiento cuaternario. Muchas gracias a ti.